Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor. Ya estuvieron un buen ratito parados, pero ahorita pues van a descansar, van a estar sentaditos una hora. No es cierto. Bueno, mi hermana, mi esposa ya les dijo cuál es el tema. ¿Sí se acuerdan cuál es el tema? Si no, le voy a decir a Mimi que no le estaban haciendo caso. ¿Sí se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuál es el nombre del tema? Desacuerdos, pero el Evangelio sigue adelante. ¿Sí? A ver, ahora díganmelo ustedes fuerte. Muchas gracias, muy bien, mis hermanos. Quisiera comenzar haciendo algunas preguntas que nos van a llevar precisamente a este concepto de los desacuerdos. Si me permiten, hermanos. Les voy a hacer algunas preguntas que son de sí o no. Simplemente sí o no. No se vale más o menos, no sé, no. Sí o no. ¿Sí? ¿Es importante convivir como congregación? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Ahí estamos todos de acuerdo. Muy bien. La mejor forma en que podemos, ya dijimos que sí es importante convivir. ¿La mejor forma de convivir es comer juntos? ¿Sí o no? No, no, sí o no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es la mejor? El culto a nuestro Dios juntos es la mejor forma de convivir. Bueno, ahí ya no todos dijeron que sí, ni en la otra tampoco, está bien. Quiere decir que estamos de acuerdo en que tenemos que convivir, pero las formas pueden variar y puede ser que unos digamos, pues para mí es mejor comer juntos porque ahí podemos platicar, ¿no? Podemos interactuar. En cambio, en el culto interactuamos con Dios y a veces nos lleva el director del programa a convivir entre nosotros, ¿no? Es decir, que ahí la forma puede variar, ¿sí? ¿Es importante el culto a nuestro Dios? Bueno, esperaba que ahí estuviéramos todos de acuerdo, pero creo que no, ¿verdad? A ver, se las repito, a lo mejor no lo oyeron bien. ¿Es importante el culto a nuestro Dios? Muy bien. Y ¿es importante incluir una sección para orar por las ofrendas? No la dije muy bien. ¿Es importante incluir una parte para orar por las ofrendas? ¿A Dios le importa mucho el dinero? Entonces les repito la pregunta. Bueno, lo estoy haciendo, hermanos, porque quiero que vean que a veces podemos estar de acuerdo y a veces alguien puede meternos así como que un tirabuzón, una pullita y decir, híjole, ya no sé si estoy muy de acuerdo, ¿sí? Es decir, que a veces nuestros acuerdos pueden transformarse en desacuerdos, a veces, ¿sí? Pero es importante que estemos de acuerdo en las cosas que son importantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿es importante alabar a Dios? Sí, claro, ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Y si incluimos una batería, la subimos aquí, ¿están de acuerdo? ¿No? Y si incluimos el aplauso, ¿están de acuerdo? Fíjense, hermanos, que esto tiene que ver con la forma y no el fondo. El fondo, lo importante es alabar a Dios. Puede ser que la forma no todos estemos de acuerdo. Y fíjense que a veces las formas son las que nos causan problema. Sí, hermana Conchita, por favor.
Le van a llevar el micrófono para que escuchen mis hermanos en el Zoom. Gracias, hermana Conchita. Gracias, Iván. Las preguntas que tú... ¿Sí está prendido? Sí, ya, ok. Las preguntas que estás haciendo son difíciles, porque no todos pensamos igual, ni todos queremos igual. Pero lo importante, como dices tú, es alabar al Señor. En África, ¿ustedes creen que lo hacen como nosotros? Jamás. Ellos gritan, ellos bailan, ellos cantan exageradamente alto y están alabando a Dios. Entonces, Bien. eso es lo que difiere nuestra opinión. Gracias, hermana Conchita. A ver, hermana Conchita acaba de decir algo muy importante. La forma puede variar. Tenemos que estar de acuerdo en lo importante, en el fondo, ¿no? Pero la forma puede variar. ¿Qué es la forma? Es el cómo hacer las cosas. ¿Qué es el fondo? Es el qué hacer. Y tenemos que ponernos de acuerdo en qué hacer, más que en cómo hacerlo. Puede ser en el cómo hacerlo, algunos tengamos diferente opinión o diferente manera de ver las cosas, ¿no? Y fíjense que el problema es que a veces yo creo que está bien a lo mejor pelearse y discutir por el fondo, por lo que es importante y ponernos de acuerdo, ¿no? Pero a veces, hermanos, nos ponemos a discutir y ponemos mayor acento en las formas. Y las formas a veces nos separan. Y no se crea que nada más nos pasa a nosotros, ¿no? Le pasa a los grandes. Acabamos de leer, si quieren, vuelvan a leer conmigo la lectura que hicimos con mi hermana Chabelita. Muchas gracias, Chave, por leer. Hechos, ¿alguien se acuerda qué capítulo es? Hechos capítulo 15. Muy bien, del verso 36 en adelante. Y aquí vamos a ver, hermanos, cómo entre los grandes puede haber grandes desacuerdos en la forma, no en lo importante, no en el fondo, no en el contenido, no en el qué hacer, sino en el cómo hacerlo. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, voy a releer lo que leyó mi hermana Chablita. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia confirmando las iglesias. Voy a repetir el verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Fíjense que la palabra original en griego que consulté, hermanos, es la palabra paroxismo. ¿Sí habían escuchado esa palabra? Como que cuando la oímos pensamos en alguien muy nervioso, muy irritado. Y fíjense que eso es lo que significa. Aquí es un desacuerdo en el que las personas se irritan. Un desacuerdo en donde ponen mucha pasión. Tú estás mal, estás loco. ¿Cómo vamos a aceptar a este muchacho si este muchacho nos abandonó a medio camino? No tiene la madera para la misión. No lo voy a llevar. Y Bernabé, Pablo, es un muchachito, es un jovencito, está empezando. Y los jóvenes de repente hacen estas cosas. De repente ni siquiera nos dijo por qué se iba. Nada más estando en Panfilia. Perdón, hermanos, pero siempre me pasa. Perdón. Oye, es un muchacho, es un jovencito, vamos a darle oportunidad.
Se equivocó, sí, se equivocó, ni siquiera nos dijo por qué se iba. Simplemente, como decimos a veces de las personas que nos asisten en la tarea doméstica, ¿no? Decimos, pues como Chacha agarró sus cosas y dijo, ahí nos vemos, ya me voy. Ninguna explicación dio este muchacho, Juan Marcos, para abandonar. Apenas habían recorrido de Antioquía, fueron hacia el puerto y pasaron hacia la isla de Chipre. Y recorrieron la isla de Chipre y estando ya al final de ese recorrido, ellos sabían que Chipre no era su destino, hermanos. Iban a recorrer las iglesias que Pablo había visitado, las iglesias en Asia Menor, en Asia. Y entonces, Bernabé defiende su punto de vista. Oye, es un muchachito, tú eres un hombre cristiano, eres un líder. ¿Por qué estás desechando a este muchachito simplemente porque cometió un error? Vamos a darle otra oportunidad, vamos a llevarlo. Pues no. Aquí, Bernabé, tú no decides. Yo decido lo que se hace. Y no me parece que este muchacho haya abandonado la obra a medio camino. ¿Qué es eso de que tenemos una tarea muy importante que realizar? Y de repente, este muchacho dice, yo me voy, yo abandono la tarea. Y empiezan a discutir, hermanos. Y la palabra que se usa aquí da a entender que se enojaron duramente entre ellos y que cada quien defendió su punto de vista de una manera acalorada y enojados. A tal grado que se separaron, hermanos. ¿Se acuerdan cuál era la relación entre Pablo y Bernabé? Hermanos, cuando Pablo, vamos a recordarlo aquí, para que no me crean nada más a mí, créanle a la palabra de nuestro Dios. ¿Se acuerdan que Bernabé ayúdenme, hermanos? Bernabé había tenido mucho contacto con Pablo. ¿Se acuerdan de la transformación de Pablo cuando se encuentra con el Señor Jesús, verdad? Ajá, Ananías fue al que usó Dios, pero quiero que enfaticemos la relación con Bernabé para que veamos que era una relación muy cercana, hermanos, y de mucho cariño. En 9:26 de Hechos, capítulo 9, verso 26, dice, bueno, Bernabé es mencionado antes, ¿se acuerdan qué significa Bernabé? Hijo de consolación, gracias, Ivancito. Hijo de consolación. ¿Y se acuerdan la primera vez que es mencionado? Este hombre realiza un acto magnífico de generosidad, ¿sí se acuerdan? Este hombre en el capítulo 5 se nos narra que, en el capítulo 4 se nos narra que tenía una gran propiedad, hermanos. Hagan de cuenta lo que diríamos ahora un rancho, ¿no? Una propiedad muy grande. Pues este hombre vio la necesidad de la iglesia y entonces vendió esa propiedad y todo lo que le dieron de dinero por ese rancho que él tenía, lo trajo a los pies de los apóstoles. Y les dijo, úsenlo, porque hay hermanos que no tienen que comer. Y aquí toda la gente está escuchando la palabra de Dios y queremos estar juntos. Entonces usen este dinero de esta propiedad. Vean la calidad de persona que era Bernabé. Y vean aquí en el capítulo 9, dice el verso 26, dice de Pablo, bueno, verso 25 para que sigamos el curso de la lectura. Verso 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Estamos hablando de Damasco. Y luego dice, y cuando llegó a Jerusalén, cuando llegó Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
Hermanos, ¿se acuerdan que Pablo perseguía a la iglesia? ¿Se acuerdan? Se encuentra con el Señor, viene su transformación en la casa de Ananías en Damasco y él decide irse a Jerusalén, a donde está la iglesia, a donde están los apóstoles, los discípulos. Y entonces, cuando llega, ¿se acuerdan qué pasó? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Pues era de esperarse, ¿no, hermanos? O sea, de repente los hermanos dicen, oye, ¿qué no es este Saulo? ¿No es este el que estaba persiguiendo a los hermanos? ¿No es este el que cuando murió Esteban apedreado, él consintió, siendo una persona de alta estima en la sociedad judía? Todos dijeron, vamos a darle nuestra ropa, nuestro manto, porque eso significaba que si él acepta esa ropa, está probando que nosotros condenemos a esta persona. Era como un juez, visto como un gran personaje judío. Y entonces, los hermanos cuando ven que está ahí en la congregación dicen, oye, ¿quién trajo a este? ¿Qué está haciendo aquí? Es un asesino. Porque permitió la muerte y no solo la permitió, estuvo persiguiendo a los hermanos. Y no solamente eso. Si estaba en Damasco es porque fue desde aquí hasta Damasco a perseguirnos. ¿Y cómo es que ahora está aquí sentadito en la congregación? Y entonces Pablo pues se sentaba aquí junto a Iván y Ivancito agarraba y se cambiaba de lugar. Y entonces Pablo decía, me voy a sentar aquí con Isaac. Y entonces Isaac agarraba y se venía aquí a su teclado, así como diciendo, pues, no me quiero juntar mucho con él. Y se iba para atrás y ahí con Chabelita y decía, Chabelita, ahorita vengo, hermano. ¿Por qué? Porque le tenían desconfianza, hermanos. ¿Y saben quién aboga por él? Bernabé. Era tan buen hombre, hermanos. Y tenía tanto cariño por Pablo porque se daba cuenta que era un instrumento de Dios, que lo abrazó y le dijo, hermanos, este es el hermano Saulo. Es nuestro hermano. Ha predicado en Damasco acerca de nuestro Señor Jesucristo. No tengan miedo. Yo doy fe. Yo saco la cara por él. Y entonces ya los hermanos comienzan a acercarse a Pablo. Estoy diciendo esto, hermanos, para que veamos que la relación entre Bernabé y Saulo y Pablo era una relación muy estrecha, hermanos. Sobre todo creada por Bernabé. Si se acuerdan, después viene el problema de la circuncisión, ¿se acuerdan? Bueno, viene Pablo, porque Pablo está predicando a los gentiles y muchos hermanos que vienen del judaísmo les dicen, hermanos, qué bueno que el Señor los ha aceptado, pero si los ha aceptado, ustedes deben de guardar ahora todas las observancias, ordenanzas judías. Tienen que circuncidarse. Y entonces hay un alboroto en Antioquía y Pablo desciende a Jerusalén. ¿Y quién creen que está siempre con Pablo? Acompañándolo y apoyándolo. Bernabé. Y después regresan a Antioquía, les dicen, fíjense que la iglesia ya se puso de acuerdo, ya tomamos acuerdos y ¿qué creen, hermanos? Gócense, hermanos gentiles, porque el Señor ya no quiere que ustedes se circunciden, ya no es necesario. Ustedes están bien porque han creído en el Señor Jesús. Y entonces la iglesia de Antioquía, que fue lo que vimos en la predicación pasada, decide enviar a 2 varones, ¿se acuerdan? A hacer un viaje misionero, a predicar el evangelio. ¿Quiénes eran esos 2 varones? Bernabé y Saulo. Y entonces
Algunos comentaristas dicen, no sé si esté en lo cierto, me corrige mi hermano Abrancito, mi hermano Adán, mi hermano Iván. Dicen que inclusive este jovencito Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, que creo que es el escritor, ¿verdad? Del Evangelio, ¿verdad? Dicen algunos comentaristas que era pariente de Bernabé, que había una relación familiar. Y entonces Bernabé le dice a Pablo, oye, vamos a llevarnos a este muchacho para que vaya aprendiendo. Así como mi hermano Abraham García, hermanos, que se acuerdan que luego pasa aquí y dice, yo lo que le estoy pidiendo al Señor es que alguien me acompañe. Y entonces Pablo le dice a Bernabé, me parece bien, tenemos que ir preparando a otras personas para que hagan esta tarea. Me parece muy bien. Se llevan a este muchachito y el muchachito los abandona en la misión. Y entonces, en la porción que estamos leyendo, pues comienza el desacuerdo. Yo no me llevo a este muchachito, dice Pablo. Ah, no, pues yo sí, dice Bernabé. Fíjense, hermanos, teniendo una relación tan estrecha, se pelean, hermanos. Se pelean. Es tal el desacuerdo que están enojados el uno con el otro. Dice, pues, como decimos luego, pues tú vete por tu lado, yo por el mío. Y así lo hacen. Pablo dice, pues no vas conmigo, escoge otro compañero y escoge a Silas. Y Pablo y Silas hacen ese viaje. Y Bernabé dice, ¿no quieres que me lleve a Marcos? Me lo llevo yo. Tú vete por tu lado. Génesis capítulo 13, hermanos, acompáñenme por favor. Génesis capítulo 13. Estoy poniendo como un ejemplo otro desacuerdo que hay aquí en la palabra de Dios. Hay muchos. De hecho, si tienen el subtítulo, algunos en su Biblia, ¿cómo tiene el subtítulo del capítulo 13? Abraham y Lot se separan. Y dice el verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué palabras, hermanos, no? Para decirle a alguien que uno ama, a alguien de la familia. Hay un desacuerdo, hay un problema, hay un conflicto. Y la propuesta que hace Abraham es, para que no tengamos este conflicto, ¿qué palabras, no? Para que no haya este problema entre nosotros, porque somos hermanos, yo te ruego, te pido encarecidamente que nos separemos. ¿Qué palabras tan tristes, hermanos? Tan duras, de que a veces por un conflicto las personas tengamos que separarnos, como fue el caso de Pablo y Bernabé. Sin embargo, hermanos, estamos hablando de fondo y de forma. Estamos hablando de lo importante de hacer las cosas, pero también de cómo hay desacuerdos en cómo hacer las cosas.
Y aquí, hermanos, en el caso de Abraham y Lot, ustedes conocen bien esta historia. ¿Se rompió entre ellos la relación, hermanos? ¿Dejó Abraham de querer a Lot y Lot dejó de querer a Abraham? No, hermanos. Al grado que si seguimos leyendo, ¿se acuerdan que atacan Sodoma, que es donde vive Lot? Es atacada y se llevan cautivos a muchas personas, entre ellos a Lot y a su familia. ¿Y qué hace Abraham, hermanos? Abraham pudo haber dicho, si ya nos peleamos, ya nos separamos, ya nos dividimos, que él vea por sí mismo y yo veo por lo mío, cada quien lo suyo. Así hizo Abraham, hermanos, así pensó. No, porque en lo principal, hermanos, no estaban separados, no estaban separados. En lo esencial, seguían juntos, hermanos. En lo esencial, seguían juntos. ¿Qué es lo esencial en el caso de Abraham y Lot? Perdón, hermano, ¿una cita? Creer en el mismo Dios y no romper la relación de amor entre ellos, hermanos. No romper esa relación de amor. Es decir, perseguir todavía el mismo objetivo de seguir adorando al mismo Dios. Aunque dijeran, bueno, pues tú te quedas aquí en esta ciudad y yo me voy a otra. Fíjense, hermanos, que el primer trauma, yo creo que sí fue un trauma para mí y para muchos de mis hermanos, que yo sufrí en la iglesia, fue una división, una separación. Estamos aquí a unas calles del templo de Río Blanco, de nuestros hermanos, y en 1975, pues de repente regresan los hermanos García, que eran los que ministraban y lideraban a la iglesia en ese lugar, y nos dicen, ya no pertenecemos a la administración. Yo era un adolescente, hermanos, igual que mi hermano Abrahamcito, mis hermanos Abranes y que algunos que están aquí. Y yo decía, ¿qué está pasando? No entendía yo, hermanos. De hecho, aunque estaba yo, todavía no cumplía yo los 18 años, el hermano Carlos García nos había considerado para estar entre la directiva juvenil y nos citan a una reunión. Y ahí se me ocurre preguntarle, hermano, es que no entiendo qué está pasando. Nada más hay de dos, hermanos. ¿Está con nosotros o está con los que están contra nosotros? Mi hermano, usted nos ha enseñado que no hay bandos, que estamos con Cristo. Y me dice, está bien, Daniel. Nada más te pido que abandones esta reunión porque es para la gente que va a estar en la directiva. Y tuve que preguntar a otros hermanos qué estaba pasando, hermanos. Había un desacuerdo, hermanos, básicamente administrativo. Pero a ese desacuerdo administrativo se le empiezan a agregar otras cosas de índole personal, hermanos. Política. Y lo estamos viendo ahorita, ¿no? En su máximo esplendor en este país en donde nos tocó vivir, hermanos, ¿no? Igual que ustedes, yo estoy en un chat o estoy en varios chats. Y un chat de amigos que tengo son anti-López Obradoristas, ¿no? Pero así de hueso colorado. Entonces, no es que yo esté de acuerdo con López Obrador, pero yo que las estrategias siguen siendo las mismas, vamos a echarle tierra. ¿Sí? Y los del otro bando, pues lo mismo, ¿no? Los del lado de López Obrador, vamos a echarle tierra a nosotros.
las estrategias siguen siendo las mismas, ¿no? Y así pasó, hermanos. Y entonces, la mitad de las iglesias se quedaron con Río Blanco y la otra mitad nos fuimos con lo que era la administración oficial. Así fue como nació esta iglesia, hermanos. Estuvimos primero en la colonia Tablas de San Agustín y después nuestro hermano Rafael Ávila, como él vende billetes de lotería, todo el tiempo andaba caminando y vio el terreno. Le avisó a los hermanos Uribe y gracias a Dios, hermanos, se vio la manera de comprar el terreno y construir este templo. Y entonces, hermanos, fíjense que mi manera de superar ese trauma, y ustedes díganme si estoy en lo correcto o no, pero fue el decir, la obra de Dios continúa. Y dije, a lo mejor Dios quiere que ellos crezcan y nosotros también. Y entonces el evangelio se vuelva más grande. Dije, bendito sea Dios. Nosotros no sabemos por qué pasan las cosas, pero Dios las encamina a bien. Y el objetivo sigue siendo el mismo. Y ¿cuál era entonces? Regresemos a Hechos 15, hermanos. A ver si me he explicado bien, quisiera que me contestaran. ¿Cuál era el fondo? ¿Qué era lo importante? ¿En qué era en lo que tenían que estar de acuerdo Pablo y Bernabé? ¿En ver a quién se llevaban para el viaje misionero? ¿No? ¿Qué era, hermana Sarita? Fuerte. La predicación del evangelio, hermanos. La predicación. Uno se llevó a una persona, el otro se llevó a otro compañero. ¿Y cuál es el problema, hermanos? El problema hubiera sido que ellos dijeran, Pablo está predicando un evangelio diferente. Que acusara a Bernabé a Pablo de eso y que Pablo dijera, el que está predicando un evangelio diferente es Bernabé. No, hermanos, estaban predicando el mismo evangelio, al mismo Jesucristo, al mismo Dios. Estaban predicando lo mismo, de una manera diferente. Había desacuerdo entre ellos, pero desacuerdo en quién iba a ser su compañero misionero, no en cuál era la misión. La misión permanece, hermanos. Déjenme tocar un último pasaje, mis hermanos. Nehemías capítulo 8. Creo que es un libro que no consultamos mucho, ¿verdad? Pero acuérdese, Esdras, Nehemías, Esther, y luego están los Salmos. Entonces, antes de los Salmos está Nehemías capítulo 8. Voy a leer desde el verso 1, hermanos. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes 7, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías,
A su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Servías, Jamín, Acún, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿En qué tenemos que estar de acuerdo, hermanos? El pueblo de Israel había estado muchos años en Babilonia. Se habían alejado de Dios. Regresan a Jerusalén y el pueblo no sabe nada de la ley. No saben. Y entonces Esdras toma el rollo, lo abre y comienza a leer. Y la reacción del pueblo, hermanos, es una reacción muy emotiva. El pueblo comienza a llorar. Porque eso es el evangelio, hermanos. El evangelio es encontrarnos con Dios. Es volver a escuchar su palabra. Es volver a escuchar lo que Él ha escrito en este libro. Eso es el evangelio. El evangelio es confiesa tus pecados delante de Dios, que Él te perdonará. Y entonces el pueblo comienza a llorar, porque comienza a acordarse que había estado lejos de Dios. Y al encontrarse de nuevo con Dios, comienzan a llorar. Y entonces es tal la tristeza que hay, hermanos, que se para Nehemías y les dice, no se entristezcan. Es cierto, el evangelio, la palabra de Dios, es aceptar que hemos pecado delante de Él. Pero tengan gozo, porque el Señor ha perdonado sus pecados y ha tenido misericordia. Y ustedes que estaban lejos ahora están cerca. Entiendo su llanto, pero no se entristezcan. Gócense en el Señor. Gócense, porque el Señor ha tenido misericordia. Y en eso, hermanos, en eso en lo que tenemos que estar de acuerdo. En lo que el evangelio es. Y entonces Nehemías dice, gócense, coman su pan con alegría, beban su vino y preparen porciones para aquellos que no tienen, porque eso es predicar el evangelio. Aquellos que no tienen a Dios, aquellos que no tienen el pan divino y aquellos que no pueden gozarse, llévenles ustedes, repartan entre todos, porque hoy es día de gozo. Es día de predicar la palabra de Dios. Es día de decirles a las personas, gócense en el Señor,
Ustedes estaban lejos, también nosotros. Pero miren la misericordia de Dios en nuestra vida. Gócense con nosotros. Beban también del vino y del pan. Beban del Señor Jesús y tomen el pan de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en eso tenemos que estar de acuerdo. En la mejor manera, en la mejor forma de hacerlo, podemos estar en desacuerdo. Pero el Evangelio no puede detenerse, porque es el pan de Dios, el vino dulce de Dios para todas las naciones. El perdón de los pecados en Jesucristo y la promesa de una vida nueva en el Señor. El Evangelio no puede detenerse. Que Dios les bendiga más, hermanos.